A poner un vídeo muy cortito, bueno, dos vídeos muy cortitos y nada, bueno, vamos a empezar con esto. ¿Notan alguna diferencia entre estos dos trenes? Quizás ninguna aparente, pero este va a ser el primero en el mundo en cruzar el desierto a más de 300 km/h en trayecto comercial. Es el proyecto de AVE que unirá los 450 kilómetros que separan las ciudades santas musulmanas de Medina y la Meca en menos de 2 horas y media. El megaproyecto planteado por la monarquía saudí, en manos de un consorcio de 12 empresas españolas desde 2011, ha supuesto un reto técnico único en materia de ingeniería civil y gestión. El AVE transita una zona donde las temperaturas varían de los 50 grados al sol hasta los 0 grados de la noche. Las tormentas de arena son frecuentes, pudiendo levantarse hasta alturas de 6 kilómetros, pero incluso los vientos diarios pueden llegar a mover la arena y formar dunas que amenazan vías y estructuras. Para luchar contra el enorme rango de temperaturas se ha debido mejorar considerablemente el aislamiento especial de los vagones, desarrollar nuevas protecciones en las ventanas y un sistema doble de aire acondicionado. Contra las arenas se ha previsto la ejecución de zonas de trincheras, muros de protección y la instalación de tramos de vías sobre placas de hormigón, una solución que permite limpiar más rápidamente la acumulación de arenas. Pero quizás el mayor reto no sea el desierto, sino la gestión de viajeros. De los 35 trenes con que se iniciará la fase comercial, uno entero estará destinado y diseñado en exclusiva para la familia real. Además, mujeres y hombres deben viajar en vagones separados, otro reto organizativo. Durante las 2 semanas de verano, más de 2,5 millones de musulmanes de todo el mundo participan en la gran peregrinación. Los 35 trenes de línea podrían llegar a transportar 166.000 viajeros al día, con salidas cada 4 minutos, una barbaridad comparada con la línea más concurrida en España, la de Madrid-Barcelona, con un máximo de 23.000 pasajeros en un día. El megaproyecto se completa con 5 superestaciones diseñadas por Norman Foster y gestionadas por la española Adif, que costarán 1.500 millones de euros. Desde la Meca, el tren parará 2 veces en la ciudad costera de Jeddah antes de llegar a King Abdullah Economic City, una ciudad que comenzó a construirse en 2005 donde no había nada y que está planificada para ser más grande que Washington. Y desde aquí, los kilómetros más duros del desierto de arena y roca volcánica hasta llegar, por fin, a la ciudad santa de Medina. Bueno, ¿por qué hemos puesto este vídeo? Este señor que tenemos aquí, pues ha estado involucrado en el proyecto, ya si quiere luego dar algún apunte, pero quiero recalcar que este hombre tiene el premio de inversor europeo, tiene 22 patentes. 25. 25, es que cada vez que hablo con él me cogí. Es decir, que es una persona extraordinaria por su gran valía. Y ahora pues vamos a poner otro pequeño vídeo que él creo que no lo ha visto, y es de uno de sus principales inventos y que ha patentado y que está implantado en todo el mundo. And now the big finale. I get to meet José Luis López Gómez, one of the men who invented gauge-changing technology back in 1969. What did they used to do when they wanted to take trains from the broad gauge to the standard gauge? What did they used to do? Bueno, esta operación se tardaba del orden de 2 horas y además hacía falta entre 10 y 12 personas. Era una operación muy lenta y complicada. You and your young team completely changed all that. What do you do now? Bueno, esta es una instalación para cambio automático de 2 anchos de vía. Ancho estándar europeo y ancho estándar europeo. What I'm about to see happens in sheds around Spain about 30 times a day, allowing trains to use both the old broad gauge tracks and the modern high-speed ones. Right, it's coming in there now. As the train enters the shed on Iberian gauge, the wheels are lifted off the track, automatically unlocked, pushed 23 centimetres closer together, relocked and dropped down onto standard gauge track. Simples. That used to take a couple of hours, the whole thing took less than a minute. And nobody on that train will have had a clue that anything happened. Todo esto a 15 kilómetros por hora.
It's very good. That's good. It's so simple, so simple. Bueno, pues aquí tenéis a este señor que la verdad que merece un primer aplauso por todo el trabajo y por poner a España a primer nivel mundial, que es lo que se trata de que la marca España. Él ha hecho mucho por ese trabajo. Bueno, pues así os comento rápidamente, porque son cosas que cuando Talgo gana el proyecto de la Meca, pues claro, lo primero que piensas dices, oye, el que más experiencia tiene es los que están trabajando en él. Y entonces, pues claro, me puse en contacto con la gente de la Meca y después dices, ¿y quién más corre a 300 km/h con arena? Pues muy fácil, vamos, muy fácil. Después de esto, las palas de los helicópteros, la punta de la pala gira, habréis visto que la velocidad prácticamente es constante y para levantar o bajar el avión lo que hacen es inclinar la pala. Bueno, pues esos están circulan a 300 km/h. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, pues ahí cogimos información. Ahí cogimos información para todos los sistemas de los equipos de aire acondicionado, etc. Porque lo bueno es no inventar lo que está inventado, no tiene ningún sentido en hacer cosas que están inventadas, porque lo primero que es encarecer y hundir a la empresa. Y luego lo que oye, perdona. A ver. Sí. ¿Te escucha? Bueno, pues como os decía, lo importante es hacer uso y hacer lo que hacemos desde pequeños, que es copiar y optimizar. Bueno, pues eso en Talgo lo hemos llevado hasta el extremo, a pesar de que se llama patentes Talgo y todo, y bueno, yo decía, hay 25 patentes, pero las patentes que se han hecho es sabiendo que, por ejemplo, cualquier patente se analiza y se ve que tiene que haber por lo menos 8 millones de preguntas que no se han contestado y que no aparecen en el mundo. Y entonces ya dices, pues esto no existe, entonces esto se patenta. Bien, pues entonces otra de las cosas que nos ha funcionado y que ha ido de maravilla, porque ya como estoy jubilado puedo decir lo que quiera. La suerte que hemos tenido de Arabia es que la prensa no ha hablado de ello, porque cuando van bien las cosas la prensa española desgraciadamente no habla, solamente va si hay algún problema. Y entonces, pues ese es el asunto. Resulta que el gran problema que teníamos en Arabia era ese punto muy importante, que es el desgaste de rodadura, que es una de las cosas que pueden hundir la empresa. Y resulta que todo, yo también estaba asustado, o sea, no nos vamos a engañar, pero gracias a los sistemas que hemos aplicado, pues resulta que tenemos igual desgaste que los que tenemos en el resto de Europa. Así es que todos contentos y aquello pues está funcionando, yo no voy a decir que de maravilla, pero muy bien, y bueno, pues la suerte tenemos es que de nosotros no habla la prensa. Bueno, oye, yo os he preparado el tema ahora del que iba a comentar. Espera, a ver. Epa. Vaya, hombre, me estoy equivocando. Esto es. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues os aseguro que me falta una transparencia, Bueno, pues entonces este va a ser el número de puntos a tocar, y bueno, no sé si me dará tiempo, haré lo que pueda, pero bueno, vamos a ir. Bien, lo primero, hablar un poco de cómo empieza el ferrocarril. Ya veis que las primeras locomotoras en 1803, ya en Austria en 1837, la máquina potente de vapor en 1891, allí tenemos la Barcelona en Mataró en 1848, y bueno, esto
es para que nos hagamos una idea, un pintor alemán que no entendía cómo era posible que una potencia de 47 caballos, entonces dice, voy a juntar 47 caballos para comparar la potencia, la fuerza de tracción de una locomotora con los 47 caballos. Bueno, yo los está juntando y no me llegan, ¿no? Falta alguno, pero vamos, la idea era esa, y ya nos imaginamos. La primera locomotora, pues es de Stephenson, de 1829. Y aquí he apuntado una serie de comentarios que he visto por ahí, que decían, cuando hacen las pruebas de la primera locomotora, voy a ponerme un poco fuera porque como está esto, a ver si con esto no interrumpo. Dice, 47 kilómetros por hora puede cortarse la respiración. Bueno, pues eso pasaba. Tener en cuenta que todo el organismo se acostumbra. Yo la verdad es que cuando hicimos las pruebas y llegamos a 360 kilómetros por hora la primera vez en Alemania, pues nos parecía que aquello era como el rayo. Y después cuando ibas a 200, pues esto está parado. Y ahora ya el hablar de 360 a nadie le impresiona y vas en un tren a 330 y nadie le da importancia. Pero al principio era muy importante. Así que por eso a mí no me extraña este comentario de a 47 kilómetros por hora se corta hay que tener cuidado porque se corta la respiración. Antes de viajar en tren, hacer testamento. Eso se dijo en el tren Barcelona-Mataró. Aconsejaban, había personas que aconsejaban que se hiciera testamento antes de subirse al tren. En Granollers estuvo compitiendo, un transportista de maderas que no se creía o que entendía que el ferrocarril no podía funcionar y que él iba a poder con él. Bueno, pues estuvo varios años compitiendo con él. Hay que tener en cuenta que la velocidad en aquellos tiempos subía, ibas con relación según la tecnología y subía según pues los tiempos, ¿no? Oye, por cierto, siempre he visto que cuando he hablado siempre han sido más interesantes las preguntas que lo que yo he dicho. Así que si tenéis alguna pregunta, que interrumpa con toda tranquilidad y así hacemos más entretenida la clase. Bueno, seguimos. Pues ya veis, a pesar de todo, hay una locomotora en 1829, en 1834, después en Nápoles en 1940, bueno, como he dicho antes, en 1848 en Barcelona, entre Barcelona-Mataró. Don Dime. José Luis, Sí. del portal, ¿qué pasa con ese? ¿Cuál? De Jerez al portal. No te he entendido. La locomotora del Jerez al portal. Es que se dice mucho que la primera fue la de Mataró. Bueno, es Pero que... no está todo muy ahí, no está muy claro. Bueno, yo tengo que deciros una cosa, que he puesto, por eso es que la primera transparencia, no sé qué ha pasado, si se ha borrado, qué es lo que ha sido. En la primera transparencia titulo la presentación Historias del ferrocarril. Y al hablar de historias de ferrocarril, quiero decir que yo no soy un historiador, que no soy exhaustivo, sino que lo que he hecho es ir cogiendo avances de la tecnología y matizándolos. Pero no tengo datos de una locomotora o otra distinta, sino los pasos que se han ido dando por un lado. Sí, Tratar de entender. Sí. Entonces, faltarán muchas cosas, porque ya digo, que no es... Es que la cosa era que aquí siempre se ha dicho que en verdad fue Jerez el portal. Ya. Es lo que se dice, ¿no? Sí, sí. Pasa como igual que Radio Barcelona dice que fue la primera y en funcionamiento
los técnicos fueron de Radio Sevilla a Radio Barcelona. Es decir, Radio Sevilla empezó realmente a emitir antes que Radio Barcelona. Ya. En el registro de los papeles, lo que sea. Bueno, por eso digo que no, yo no he tenido tiempo ni además, pues... Sí. Bueno. No, es que, no, siempre hombre, tenemos los andaluces, Bueno. no sé, hay una cosa que no sacamos pecho de lo que tenemos. Pues eso es así, ¿eh? Eso es normal. Eso es así porque... Muy bien, claro, y bueno, no iba a decir una cosa, pero bueno, ya la voy a decir para que no os quedéis, así y los castellanos nos pasa igual, que normalmente todas estas cosas, sí, con todo el cariño para los vascos se meten mejor, eso está claro, y los catalanes no digan, eso es así. Pero bueno, estas dos locomotoras, esta era la más potente ha sido la locomotora más potente del mundo, y bueno, a mí lo que me gusta es hablar de los puntos, por decirlo así, extremos, ¿no? 530 toneladas de peso, 6.300 caballos, 31.800 kilos de empuje, 70 vagones, pero fijaros que solamente hizo 1,5 millones de kilómetros. Luego ya veremos por qué. Y el consumo eran de 5 toneladas de carbón por hora y 15 metros cúbicos de agua por hora. Son datos que dan una idea de la contaminación que teníamos, claro, fijaros todo esto, ¿no? Puesto en marcha. Y bueno, pues ya la más normal fue, y bueno, la que ha vivido en España, ha sido la Mikado con 103 toneladas, 2.000 caballos, 115 kilómetros por hora, la mitad de ellas fueron de carbón, y hay este detalle que me gusta decirlo, de Aranjuez a Madrid, fijaros que son unos 60 kilómetros, el consumo tenía del orden de 1 tonelada de carbón. Eso, pues dices, en los libros pues es difícil encontrarlo, pero a mí me lo comentaban maquinistas que han estado con estas máquinas y dice, y cuando una máquina tenía holguras y fugas, se comía más la tonelada desde Aranjuez a Madrid. Bueno, pues ya veis, comprendéis que 5 toneladas por hora, pues ya empieza a moverse la lógica de las tecnologías, ¿no? Porque claro, no se puede hacer el pobre fogonero que tuviera que meter 5 toneladas, no podría, iba a decir, vivir, ¿no? Entonces ya se empiezan a hacer los usillos de transporte de carbón para que entre directamente al fuego. Pero claro, a pesar de esto, la vida del fogonero era complicada porque, ya ves, solamente se movía el usillo con el movimiento de la locomotora. Bueno, aquí he querido comparar también un poquito para que nos hagamos una idea de las vidas de los trabajos de las personas en cada momento. Este era la cabina de conducción de la locomotora que hemos visto antes, la de Voy. Y esta es la cabina del 130. Este es los movimientos que tenía que hacer el maquinista al llegar a coger todos los elementos de la cabina, los mandos de la cabina, y esta es el maquinista del tren, pues de un 130 o de un Pato o de cualquiera de los trenes de alta velocidad. Quería comparar, fijaros, porque claro, todo esto que vemos en las locomotoras, pues después están también la tecnología en las vías. Y sobre todo, tenía mecánicamente los dispositivos de seguridad que tenía que haber para que había entradas de vía, pues que igual entraban 15 o 20 vías desde una general, y entonces, pues ya veis, a mí es una de las cosas que me impresiona mucho, es las formas de seguridad y los gatillos mecánicos que tenían que encajar de tal forma que si tú tenías
hecho el cambio de esta vía, querías moverle para la otra y ya este gatillo ya no te dejaba. Por tanto, no se podía equivocar o evitaban que se equivocase el jefe de estación. Fijaros, cada barra de estas es un cambio de agujas de la vía. O sea que este panel que está en el Museo de Barcelona, imaginaros la cantidad de vías que controlaba y la cantidad de vías que aseguraba. Bueno, pues este es el panel de seguridad de tráfico, por ejemplo, del puesto de mando de León. Y claro, lógicamente, cuando hemos visto ese panel que hemos visto, es estación por estación. En este caso, pues desde León se controlan todos los mandos de todos los cambios de aguja de todas las estaciones de la red, de las zonas, pues digamos, a decir próximas, estamos hablando de 200, 300 kilómetros. Bueno, otra de las cosas que también es muy interesante es las estaciones que se hacían. Ya hemos visto cuando Fermín ha hecho ese planteamiento de esto, las estaciones, pues ha sido una de las cosas que más los arquitectos pues mejor han desarrollado para dar resalte a lo que son las estaciones. Bueno, después, pues muchas gracias. Después, incidencias y cosas que pasaban en la vía. Perdonad un segundo. Aquí he puesto esto, ya veis que cuando un tren no avanza y el maquinista no se da cuenta de lo que está pasando, pues está inquieto y desgasta los carriles. Y esto lo he puesto aquí, porque claro, muchas veces los españoles tenemos la idea de que en España pasa de todo. No, de todo pasa en todos los sitios. Y si hay que estar orgullosos es de los profesionales españoles, o sea que eso pasa en todos los sitios. Bueno, entonces, pues ya veis, en los ferrocarriles suizos. Y bueno, aquí, pues, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, pues ya veis, patinaje en los túneles, control de avance, que eso es una de las cosas que pasó. Yo recuerdo de chaval que estaba en el campo y trabajando en el campo, y oía un tren que subía una cuesta que hay allí cerca, que se iba y mercancías. Pero llegaba arriba, como eran las mañanas y había mucha escarcha, patinaba y empezaba a patinar y el tren no se movía y el maquinista se da cuenta, lo ve y se deja caer, viene para atrás y otra vez a coger corrida hasta que lo subía. Cuando se lo comento ese asunto a un maquinista de los que llevan las locomotoras de Pajares, por ejemplo, decía, oye, ¿cómo hacéis en Pajares? Oye, ¿cómo sabéis que la locomotora no avanza? Pues claro, cuando tú te metes en el túnel, allí no se ve nada. Está el vapor de la locomotora, no se ve absolutamente nada. Y aquí me gustaría, y muchas veces lo comento en las escuelas, me invitan a dar algunas charlas en las escuelas de ingenieros, y aquí a la gente joven, pues claro, todo el mundo piensa, el ABS. Pero ¿sabéis cuál era el ABS? Pues el ABS es que sacaban la escoba tocaban contra la pared y veían si la locomotora avanzaba o no avanzaba. Ese era el ABS que controlaba. Bueno, pues eran unas formas de vida que se ha resuelto muchas veces ese problema que aquí, pues ya digo, en Pajares, pues no parece que tuvieran ese problema. Bueno, también otra cosa que aparecía, ya sabéis, falta de aire en los motores, carbonilla entraba por las ventanas, pues todas estas cosas es que creo que hay que recordarlas para que todo el mundo sepa que la tecnología de la que disfrutamos tiene una base y unos trabajos que hay que tenerlos, hay que valorarlos y tenerlos en cuenta. Bueno, aquí comento una serie de cosas. Huete, bajada. ¿Qué es lo que pasaba? La convivencia de los trenes
por decirlo así, de los maquinistas y fogoneros con los de tierra, de los guardahojas y todos los que estaban en tierra. Entonces aquí, por ejemplo, se lanzaban briquetas, cuando bajaban lanzaban briquetas, y cuando subían muy despacio, y los del suelo pues les daban huevos, les daban tomates, y se dio la circunstancia en una ocasión que hubo una avería, y se paró la locomotora, y entonces la señora le trae el cubo para que el maquinista, que estaba muy atareado, el fogonero, entonces le dice al maquinista, atiende la tal, el fogonero al maquinista, y el maquinista le iba a echar carbón en el cubo, y le dice, para. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el fondo del cubo iba una docena de huevos, y entonces y el maquinista no estaba enterado de ese asunto. El que llevaba ese asunto, la contabilidad de ese asunto, era el fogonero. Bueno, pues esas anécdotas habían visto. En Cuenca, en el depósito, pues como habéis contado, como ha contado Fermín, la vida era muy dura y tal, y no había agua caliente en las casas. Pues cada vez que llegaba la locomotora iban a coger agua caliente al depósito, y el maquinista y el fogonero les daban a todo el que aparecía por allí pues agua caliente por las necesidades que había de casa. Bien, bueno, esto pero voy a pasar rápido. Cuando empieza la tracción diésel en Estados Unidos, en Alemania y en Francia. En Francia se aplicó la turbina de gas. Como sabéis, las turbinas pues, son mucho más ligeras y dan más potencia. Pero ¿qué pasa? Que el rendimiento del combustible el consumo de combustible es mucho más bajo, y entonces, pues al final, pues hay que desaparecer. Vamos, al final, pues ya veis como 10 veces superior, o sea, la potencia máxima era 10 veces superior, pero el rendimiento era el 20%. En los motores diésel estamos en el 40%. Y entonces, pues fijaros, cuanto más la importancia que tiene el consumo de energía, pues lógicamente dejaron de fabricar, de aplicar, vaya. Bueno, ya ves, ya a medida que va avanzando, pues ya va habiendo entre los motores las locomotoras diésel, y entonces pues ya veis que hay distintos pasos. Pues está el paso de Bernina a 2253, está el ferrocarril andino en Perú a 4830, y el paso por el Tíbet, que están a 5200 metros. Entonces, a 5072, perdón. Entonces, bueno, pues el ferrocarril ha tenido que superar todos los puntos puntos altos, y entonces, pues yo no sé si alguno habréis visto, yo lo que pasa es que no he tenido quería representarlo, ya en otro momento lo representaré, pero está el ferrocarril de Machu Picchu. No sé si alguien lo conoce, pues en este caso, pues claro, efectivamente, la necesidad de subir. Subiendo, haciendo zigzags. O sea, que con cambio de agujas, sube, después cambia la aguja, y sube, cambia la aguja, y así va subiendo. Ese es, para mí, uno de los ferrocarriles más curiosos que hay. Una preguntita. Dime. Estamos muy corriendo, no sé si llega... Un poco alto, más alto, es que sí. Sí, ¿por qué se adoptó distinto ancho de vía en España, en la península? ¿Cuál fue el motivo realmente? Vale, pues ahora, luego si quieres lo hago, pero ya te voy a avanzar. Fermín lo ha explicado, todos los cambios que ha habido y tal. Y yo hay una cosa, que eso, pues, es difícil saber, porque fijaros que todos, iba a decir todos los que estamos aquí, hemos vivido por qué el cambio de ancho en Andalucía. Y al final responde a unos criterios que es muy difícil entender. Si hay alguien que diga, oye, ¿por qué se hizo la línea de Madrid-Sevilla con ancho internacional? Si hay alguien que lo explique. Bueno, pues al final fue un cambio político, una situación política, bien o mal, que yo no me meto en esto. Pero
normalmente esos cambios. Pero yo lo que digo de todos los otros es que los dueños de la tecnología del ferrocarril fueron los ingleses. Y los ingleses, la idea muy clara que han tenido siempre, divide y vencerás. Nunca en ningún sitio donde han estado los ingleses han hecho cosas en el mismo sentido, porque después todas las cosas pues al final se vuelven contra ellos. Y entonces yo creo, ese es mi punto de vista, hay gente que bueno, dice no, es que por los militares, para que no vinieran no entrasen a Francia, eso no tiene ningún sentido, primero que, bueno, ya ves, cuando se toma la decisión, mira, es en 1848, o sea que eso de los militares, pues si le echarían la culpa a Franco, pues si hubiera un argumento para echar la culpa a Franco, había muchos que dirían que sería la culpa de Franco, pero ya ves que políticamente creo que, porque después dices, no, es que es la caja más ancha para que tuvieran más potencia las locomotoras, porque tenemos una orografía muy complicada. Bueno, pues entonces, ¿por qué las vías, los ferrocarriles de vía estrecha son los de montaña, que tienen más pendientes? Yo no he encontrado en ningún sitio un argumento serio. Por eso siempre digo que, como era tecnología de los ingleses, pues el tema era ese, divide y vencerás. Bueno, ya veis, aquí pues ya veis cómo tenemos los distintos perfiles de rueda. Digamos que esta, por decirlo así, es la rueda ideal, pero fijaros, aquí yo recuerdo de chaval que oía, dice, oye, llevan las pestañas como cuchillos, llevan las ruedas como cuchillos. Y claro, pues ya veis, era que se desgastaban. No sabía lo que decían, pero ya después se desgastaban las pestañas y ya veis que quedaban como cuchillos. Y luego, pues estas cosas que pasan, los planos en la vía, que se enganchan las ruedas, se bloquean las ruedas. En definitiva, que tenemos un gran problema en lo que es la rodadura y en los carriles, pero yo solamente voy a hablar de la rodadura, por los carriles ya vendrá después. Entonces, cuando llegamos a esta situación, pues ya ves que es muy complicada, porque ya no funciona el guiado bicónico. Ya sabéis que para que las ruedas, por decirlo así, rueden, en la curva, pues lleva el perfil de rueda cónico, para que si se sale hacia afuera, pues la rueda de fuera avance un poco más y por tanto entre en curva. Bueno, la realidad es que cuando ya todo esto se desgasta, pues ya eso no funciona, y aquí ya lo que funciona es el peso adherente. Y venga a meter peso, y eso es el gran problema que hemos tenido en los ferrocarriles, y eso hay que irlo quitando porque ya viene el consumo de energía, y entonces pues es una de las cosas que hay que igualar. Bueno, pues aquí este hombre, Alejandro Goicoechea, era un ingeniero de los ferrocarriles de La Robla. Este hombre empezó a dar vueltas a la situación. Perdonad que, como yo no voy a contaminar a nadie, me quito la máscara y luego ya... entonces, el tema era que los trenes llevaban más carga en tara que la carga que podían llevar. Porque tú tienes el límite de carga por el peso del carril, pero también tienes que tener carga para no dejar de descarrilar. Como consecuencia, la situación era complicada y que entendían que la rentabilidad de los trenes no podía ser en esas condiciones. Y entonces, pues este hombre empieza a darle vueltas y, bueno, pues se encuentra con José Luis de Oriol y Uriwin, que, pues mira por dónde le cree. Normalmente, yo siempre digo que a los inventores tienen que tener mucha fuerza de seguridad, porque todo el mundo les trata de locos. Porque luego, si lo que piensa el inventor lo pensasen todos, pues no serían únicos. Entonces, pues este hombre cree en él y empiezan a trabajar en ello. Y entonces, ¿cuál es el argumento? Él se da cuenta de que en el Retiro estaban estos cochecitos, y entonces se da cuenta que cuando daba una vuelta, la rueda del último coche pasaba por la rueda del primero. Y coño, pues ya está. Dices, oye, pues vamos a guiar sobre, no por. Entonces, la forma de guiar sobre, ¿cómo se puede hacer? Pues empieza a darle vueltas y, bueno, empieza a copiar, que siempre es lo importante.
copiar optimizando. Esa es la clave, ¿no? Y entonces, pues ya veis, hace estos triángulos y hace unas pruebas en Villaverde, y corrieron a 75 kilómetros por hora y ya veis, sin suspensión, sin amortiguación y sin nada, y no descarrilaron. Entonces, bueno, pues dándole vueltas, yo una de las cosas que claro, dices, pues oye, el hecho es que no descarrilan. Entonces, ¿cuál fue realmente el invento, por decirlo así? Pues vamos a ver un poquitín. Aquí me falta una transparencia. Bueno, está ahí, luego hablamos del otro. Y entonces aquí veis, esta es la forma, la gran diferencia. Yo tenía en mi despacho, hice estas barras para que la gente lo entendiera. Si tú pones el guiado bicónico como son las ruedas, pues digo, coño, vamos a ponerlo sobre 2 barras. Y bueno, pues ya veis, estas 2 barras estaban inclinadas, y le poníamos un bolígrafo para que nos hiciera lo que es el guiado senoidal. Pues por mucho que quisieras, y ahí así que todo el mundo intentaba, las ponías completamente perpendiculares y alineadas, completamente, y siempre terminaba haciendo el movimiento senoidal. Bueno, entonces pues ya empiezas a estudiar y dices, el movimiento, pues claro, ¿cómo está sujeto en el caso de los bogies? Pues ya veis, cuando viene una curva en fuerza centrífuga, empuja para allá, como toca en la parte de adelante, tiende una componente y tiende al remonte. En el caso de los triángulos, que ese es el asunto, la centrífuga va para afuera igual, y la componente tiende hacia afuera, pero resulta que la pestaña toca por la parte de atrás. Al tocar por la parte de atrás, lo que hace es empujar a la rueda hacia abajo y la tiende a pegar contra la vía. Claro, todo esto, que funcionó durante mucho tiempo y bien, pues cuando ibas en sentido contrario, cuando ya se quitan las locomotoras de vapor, que ya se quitan las rotondas, las vueltas de la locomotora, entonces ya no queda, los triángulos, ya no queda más remedio que buscarle una solución y se llega a la posición 0. Cuando estamos en la posición 0, pues toca justo en la parte de abajo de la pestaña y por tanto no hay remonte. Y entonces aquí empezamos ya, todos los trenes Talgo actuales tienen el Talgo 3, pendular y de alta velocidad, están todos con esa misma, o sea, con el sistema de ángulo cero. Bien, pues aquí ya se hacen las pruebas cuando se hacen las pruebas con el Talgo 1, pues se dio la circunstancia de, bajando la cañada, bajaban a 130 kilómetros por hora, bueno, con todo aquello muy rudimentario. Y cuando le preguntan al maquinista que si no tenía miedo bajar a esa velocidad por la cañada, en ese momento, bueno, a las pruebas asistieron pues toda la familia de los Oriol, bueno, pues toda la gente, pues, de las personas que estaban metidos en este tinglado, Y entonces le preguntan al maquinista y le dice, oye, ¿pero tú no tienes miedo el bajar a esta velocidad por la cañada? Dice, los que vienen detrás son mucho más ricos que yo y no tienen miedo, ¿yo por qué voy a tener miedo? Y se lanzaron cuesta abajo a la cesta. Y entonces ya nace el Talgo 3, que entra aquí, llegaron precisamente en Andalucía, llegaron a 220 kilómetros por hora, los primeros 200 kilómetros por hora se alcanzaron cerca de Sevilla. Y después ya en 1972 ya se alcanzaron los 222. Entra el servicio en 1964, se retira en 2010. Fijaros cómo ha avanzado la tecnología, y por eso llamaba la atención de que la locomotora esta que hemos visto de vapor, la más grande del mundo, y tuvo una vida de 1,5 millones de kilómetros. Los Talgos, con la tecnología Talgo, pues las locomotoras se jubilaron con 8 millones de kilómetros y los coches se jubilaron a los 45 años con 12 millones de kilómetros. Fijaros la importancia que tiene la calidad de rodadura y el mantenimiento para hacer vivir a los vehículos
esos tiempos. Bueno, aquí he puesto, pero vamos, esto rápido porque es que si no, no me da tiempo a nada. ¿Cómo es el guiado para que se consiga que las ruedas vayan guiadas sobre la vía, no por la vía? Pues tienen unos balancines y un sistema de articulación de tal forma que cuando entran en curva, lo que es el rodal, el eje, se pone en el radio de la curva y las ruedas se ponen paralelas a la vía, por tanto no desgastan ni las ruedas ni la vía. Ese es un tema muy importante. Bueno, aquí no me entretengo. Talgo siempre ha estado en cabeza de los récords de velocidad y bueno, aquí llamó la atención cuando estuvimos cuando hicimos el récord, pero me parece que tengo ahí el récord en el banco de pruebas de Múnich, que llegamos a los 500 kilómetros por hora. Ahí va, vamos a luego ya sí. Bueno, hicimos los 500 kilómetros por hora. Después ya en 1999 el primer cambio de ancho de locomotoras, los primeros trenes de alta velocidad en 2002 y los primeros trenes en circulación en España en vías de Renfe y AVE. Y luego el primer cambio automático de ancho de vía Moscú-Berlín, que ahí pues también tuvimos nos y me pusieron la medalla de Agustín de Betancourt, el gobierno ruso, porque hicimos ese tren que ya vemos en boletines. Bueno, aquí tenemos ahora, yo no sé cómo voy de tiempo, si... ¿Todavía queda tiempo? Sí. Vale. Bueno, pues como hablábamos antes de los cambios, de los anchos de vía, yo he estado contando, pero, ya como he dicho antes, sin ninguna rigurosidad, pero sí contando los que entendía que habían funcionado. En total me han salido 22 cambios, 22 anchos distintos de vía. La primera patente es de 1800, como tenemos todos estos cambios, ya veis cómo están los distintos anchos de vía, pues ¿qué pasa? Que todo el mundo, sobre todo los ferrocarrileros, que somos muy pragmáticos, pues lo primero que hay que hacer es pasar un tren de vía a una vía a otra. Pero claro, la definición de ferrocarril es que son dos ejes montados y que son inamovibles las ruedas. Ya veremos que el cambio de ancho pues también tiene su cosa, ¿no? Ahí tiene que ser muy seguro. Entonces, esa es la primera condición. Entonces, es un sistema muy difícil, y bueno, pues tiene sus problemas y bueno, en el caso de Talgo hemos conseguido darle un funcionamiento. Bueno, pues entonces, esta es los anchos distintos que hay en España, en el mundo. Esto es lo que tenemos en España. En España tenemos varios, pero vamos, los que vamos a hablar de ellos siempre es del ancho estándar europeo. Hay quien dice ancho UIC. Todos los anchos de Europa son UIC. Entonces, el ancho estándar europeo, que es el de alta velocidad que tenemos en España y el de toda Europa, que es de 1435, el de Renfe, estándar Renfe o ibérico, 1668, y el ruso, que también vamos por considerar también como de Europa, 1520. Pero vamos, en España hablamos de estos dos y en Europa hablamos de los tres. Ya veis, la vía española, portuguesa, como en proporción de anchura es más ancha que la rusa y más ancha que la estándar europea. Oye, que si tenéis preguntas, tratamos de modificar, de hablar, vaya. Bueno, aquí os he puesto, pues, los cambios que yo he visto en distintas... Vamos, habrá muchos más, pero vamos, para que os hagáis una idea, todo el mundo ha querido cambiar, hacer el cambio de ancho de vía. Tanto es así bueno, primero estamos los que tenemos en España, CAF, OGI, Talgo, después estos, los rumanos, los de la Deutsche Bank, digo, estos son los que están marcados con más
énfasis, porque más ejes marcados, y luego están otros, pero fijaros este que más me impresionó, pues que las ruedas las tienen inclinadas y giran sobre un eje que pues, por supuesto que está en horizontal, es recto, pero lo que hacen es girar el eje y la masa, y entonces las ruedas, el eje se compone la parte estrecha arriba, abajo, y con eso se conseguía rodar por distinto carril, por distinta vía. Bueno, pues yo de otra forma voy a hablar un poquitín de, lógicamente, tengo que hablar del de Talgo, ¿no? Los de los demás, pues bueno, son buenos, pero no tan buenos como los de Talgo. Está claro, ¿qué vamos a hacer? Pero, sí, bueno, que sí, que lo digo así. Nosotros ahora mismo estamos haciendo del orden de 2.000 cambios diarios, 2.000 cambios eje diarios. Somos los que más hacemos, pues será porque somos los mejores. Y voy a tocar madera, no hemos tenido desde 1968, que no hemos tenido ningún accidente como consecuencia del cambio de ancho de vía. Por eso digo que tenemos que, o yo por lo menos estoy muy orgulloso de ello. Bueno, pues ya ves, el sistema de Talgo de cambio de ancho es muy facilón. Ya veis, este es ancho Renfe, y entonces tiene aquí unos cerrojos, que se bajan los cerrojos, y al bajar los cerrojos se desplazan las ruedas, después vuelven a subir, se queda enclavado y ya no hay forma de desplazarse, de que se desplacen. Bueno, aquí pero no me da tiempo ni a explicarlo, pero vamos, este es el cambiador, el tren pasa en marcha y por ejemplo, entra en ancho Renfe, se desliza sobre estas guías extremas, quedan las ruedas sin carga, y cuando van a la posición siguiente se enganchan los cerrojos, bajan los cerrojos, y luego se encuentran con el deslizamiento lateral, empujador lateral, se deslizan, cierran, y cuando están ya en su sitio vuelven a subir los cerrojos, y entonces pues ya se queda en ancho AVE, en el caso de España de ancho ibérico o ancho AVE. Cuando se va en sentido contrario funciona exactamente igual, el problema funciona igual. Bueno, esto fue el primer viaje a París, fue el primer viaje sin transbordo de viajeros, fue en 1967, en Francia. En Francia se hicieron más de 180 pasadas, porque claro, teníamos una sensación, o una sensación de Francia frente a España, de tecnología muy antigua, y no era bueno. Y entonces nos obligaron a hacer más de 180 pasadas. Y después de tantas pasadas y comprobar que todo iba bien, pues mira por dónde alguien desconecta para no sé qué la corriente continua del tren, y en ese momento tienen que tirar de emergencia por otra circunstancia que fuera. El caso es que se quedaron sin ABS o sin antibloqueo. Nosotros decimos sin antibloqueo. Y entonces, pues las ruedas todas se arrastraron, y hubo uno de los maquinistas, que era pues, un poeta, decía: ¡ay, Talgo, qué mal te han tratado! Pasaste a Francia deslizante y seguro, y volviste saltando como un canguro. Porque claro, al arrastrarse las ruedas, aquello era insoportable. Bueno, aquí ya veis en París el ministro Silva Muñoz y el maquinista Touceda. No sé si alguno lo habéis conocido, era un gran maquinista y una gran persona. Bueno, una de las cosas que cuidamos muchísimo era lo que es los perfiles de la rueda. Estos calibres llegamos a fabricarlos nosotros en Talgo para poder medir y garantizar, tener medios de control del perfil de los perfiles de la rueda. Nos decían que en el momento que bajasen una décima de tolerancia, el tren no se movía de Francia. Y bueno, pues efectivamente aquello fue bien la cosa. Lo dominamos, conseguimos de una. Bueno, fue un ejemplo que después
nos comentaron ellos mismos. Bueno, por supuesto, el tren entra dentro del grupo de Transeuropa Express, los mejores trenes de Europa, Talgo Transeuropa Express, y entra en servicio el 29 de mayo del 69. Al tercer día, 15 minutos en el cambiador, ya cayó. Bueno, pues para que hagáis una idea de cómo estaba la situación, lógicamente se desprendió una pieza, un trozo de plástico y no dejó de hacer el cambio de un rodal, y ya salió uno de los controladores franceses, salió corriendo para el puesto de mando diciendo ¡ya cayó, ya cayó, ya cayó! Con objeto, pero vamos, se reparó y salió para allá y con objeto, o sea que todo el mundo quería que el Talgo no saliera de España. Así como anécdotas, después ya dimos una lección, con locomotora Talgo estuvo 3 años y solamente hubo una incidencia, que eso fue curioso, porque yo estaba entonces de jefe de talleres en Barcelona, y entonces ¿qué pasó? Pues que estábamos en Ginebra y pues hubo unas temperaturas bajísimas y se bloqueó un elemento de control de una transmisión. Entonces el maquinista fue a arrancar y que no podía, vamos a arrancar arrancó, pero para dar tracción no podía, y al final le pusieron, porque sí que estaban pendientes de en cuanto hubiera un fallo, poner otro tren. Pusieron otro tren y al poner otro tren y salía el tren de la estación y al maquinista, según de que subió la temperatura, se desconectó y el tío en castigo se cogió el tabaco y el mechero lo tiró por la ventana y me dice: Manuel, pues ahora estate 3 meses sin fumar. Ese era el ahínco que tenían y el interés por hacer las cosas bien. Bueno, el control de distancia entre cargas activas, pues cuando llegamos, al principio lo hacían todos los días, medían todos los rodales. Después ya, cuando vieron que todo siempre se mantenía, ya lo hacían cada mes, y después ya lo dejaron y ya nos dejaron a nuestra marcha y ya no volvieron se conformaban con los datos que nosotros le dábamos. Bueno, pues era un tren que era dentro del Transeuropa Express, pues ya veis, tiene una calidad de servicio tremenda y la especialidad en la restauración. La especialidad de la restauración era tal que muchos viajeros viajaban en el trayecto, comían y se volvían a bajar, y volvían en el otro. Y se dio la circunstancia de que un día, porque ponían los pollos, los ponían el día anterior y se les quemó. Se les quemaron y entonces me llaman: oye, que los pollos, que no tenemos pollos. Bueno, pues me fui a Barajas, pero son días de estos que son problemas. Tuve a coger un avión con los pollos para irme a Ginebra, por la cosa de mantener esa calidad. Y mira por dónde, pues no llega a tiempo y ya pues lo dejé. Pero después resulta que el cocinero, el señor Cecilio, además son personas que merecen que se las nombre, estuvo toda la noche tratando de quitar el quemado de los pollos. Y no sé lo que hizo. El caso es que fue al día siguiente, cuando dieron la comida, dicen que fue el día que más felicitaciones tuvo. O sea que el buen cocinero me parece que maneja todas las cosas. Después, otra parte que siempre me ha gustado mucho que nos lo dijeran es que nos llamaban el tren silencioso, y esa es una de las partes que más nos ha gustado, porque el ruido es una de las cosas que más hemos cuidado. Bueno, pues entonces ya en los 70 ya empezamos con transporte. Me voy a dar un poco de prisa y nace la pendulación y la basculación. Entonces, pues ya veis que hay 2 sistemas de basculación: primero la basculación y después la pendulación. En el caso de Talgo, lo que hacemos es, pues por decirlo así, copiar del tío Dio, y como veis aplicamos el sistema cuando entra en curva, al subir la suspensión a la parte alta de arriba de los coches, pues el centro de gravedad lo tenemos más abajo, y entonces cuando entra en curva se gira hacia el interior y por tanto se le resta la centrífuga al viajero.
Yo no sé si queréis hacer alguna... Voy a ir un poco de rápido. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí, la pendulación, la diferencia de la pendulación activa, ¿no? Como la que utiliza como los alantos, ¿no? El pendolino... El pendolino y los alantos que utilizan en Portugal, el servicio... Sí. Todos ellos son con basculación, no pendulación. Son basculación. Y entonces lo que hacen es, pues tener, iba a decir, en el cerebro del tren, la velocidad del tren, el radio de la curva, la posición en la que está, y entonces saben que con eso se va a conseguir una centrífuga de 1 metro segundo cuadrado. Y entonces lo que hacen es inclinar el tren con eso. Pero cuando eso falla, pues la realidad es que no ha ido muy bien, porque en la mayor parte de los sitios se ha anulado. Porque después se equivocan o tienen algún dato distinto. En resumidas cuentas, que no... En el caso de la pendulación, ahí no hay cálculo que valga, es la física. Que la física, hasta para los alemanes, es igual. Cuando entra en curva, tiene la centrífuga, y la centrífuga es la que empuja, y eso es lo que tenemos. Y con eso se aprovecha para restar la centrífuga de los viajeros. Bueno, pues en esas épocas ya empezamos con las nuevas las tecnologías de la soldadura, de avanzar en todo lo que es la calidad de fabricación. Bueno, pues aquí ya veis, nace el tramo pendular, y ya veis que la diferencia, si os fijáis, ya veis la locomotora no tiene pendulación, y ya veis la línea como la tiene, mientras que los coches, al tener pendulación, pues si tú trazas una línea, ya veis que están más inclinadas. Bueno, pues es siguiendo el sistema del tío vivo. Tramo Deutschland. Bueno, pues entonces, una de las cosas que nos llena de orgullo es cuando vender tecnología a Alemania, pues no cabe duda que eso siempre enorgullece. Bueno, pues entonces lo vendimos en el 92, cuando empezamos con todos estos asuntos del certificado de talleres, y también el extraperlo. El extraperlo también había extraperlo. Una de las anécdotas que se cuenta es que en el departamento salen de Berlín. Como estaba este-oeste, pues siempre había unas diferencias económicas tremendas. Salen de Berlín y una señora muy nerviosa, estaba en el departamento, pues 4 o 6 personas, 4 personas, porque eran de los litras, y una señora muy nerviosa y dice: ay, que es que resulta que llevo ahí 2 paquetes de café. Y otro señor que estaba allí y otros 2 pues están allí calladitos, no decían ni pío. Viene la policía y dice, el policía dice: aquí huele a café. Y dice uno de ellos, que estaba allí, dice: sí, esta señora tiene 2 paquetes. La señora va el otro, le quita los paquetes, se marcha el café, se marcha y arranca el tren, y cuando ya arranca el tren y se ha bajado la policía, coge el que le había acusado, coge 4 paquetes que él llevaba de café y se los dio a la señora. O sea que la señora terminó más contenta que unas Pascuas. Bueno, pues todas esas cosas que hemos contado antes del extraperlo y de la vida alrededor del ferrocarril, eso ha sido en todo el mundo. Bueno, aquí empezamos, aquí ya vemos pues, esta es una de las partes que quiero decir también, y es que esta máquina que es del afinado de los carriles. Ya veis los carriles cómo están, ya los veis por aquí. Pues todo esto, este es uno de los avances tecnológicos que más ha importado. Porque claro, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros y de los de fuera, ¿no? Si tienen un Mercedes, pero la carretera está mala, es que no puede correr. Entonces, para mí, un avance tecnológico fue la rectificadora de carriles, de tal forma que alisan la cabeza del carril, y con ello se consigue poder aumentar las velocidades. Bueno, en este caso, pues Talgo estaba trabajando en sus asuntos, lógicamente. Esto que vemos aquí son ruedas que están con sistemas de detección.
de esfuerzos, de tal forma que con estas ruedas podemos detectar directamente en el ordenador los esfuerzos contacto rueda-carril y podemos llegar hasta 400 kilómetros por hora y viendo la fuerza que tiene la rueda de carril. Entonces, si la fuerza es correcta, pues se puede ir aumentando la velocidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? Esto me ha sorprendido. Bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer? O es que ya se ha hecho la hora y entonces ¿Qué hora tenéis? Menos 20 a las 10. Las 20 a las 10. ¿Las 10 menos 20? Entonces es lógico que se ha acabado esto, claro. Es lógico. Bueno, aquí hay una cosa... que yo iba a decir, me mato con ella, porque y se usa poco. Esto que veis es la superficie de contacto de un camión de 7 toneladas con el suelo, la superficie de contacto. Y ya veis que llega un día... Además, a la gente le gusta que le diga las cosas. Llega un día, estaba en las matas, viene un camión, digo, coña, estaba con este lío preparando y tal. Digo, oye, ¿por qué no me dejas que mida la superficie? Dices, eso yo, cojo, tiro una cuerda en el suelo, después le digo que se mueva, y esta es la medida del contacto del camión. Esta, comparativamente, es la medida de contacto entre rueda y carril. Pues ya veis, bueno, aquí ya veis el perfil de la rueda. Lo que buscamos es que siempre vayamos en esta situación, con estas superficies. Y ya veis, fuerza de desplazamiento de entre 6 y 10 veces mayor en camión que en tren. Por eso, yo lo que veo es que hacemos poca propaganda de los trenes para el transporte y el ahorro de energía. No sé qué me ha pasado. Sí, dime. A propósito de la cuestión de la adherencia, me ha surgido el patinaje. Yo he leído algo sobre el tema, pero como soy letra, la verdad es que no entiendo mucho. ¿Cómo es posible que con tan pequeña superficie de adherencia se consiga arrastrar tantas toneladas? Yo he leído, por otro lado, que en una locomotora lo importante no es el número de ruedas, sino el peso de la locomotora. Es decir, que si fuera una sola rueda de tracción, sería lo mismo si tuviera 5, siempre que tuviera el mismo peso. Si bueno, pudiera explicar algo de esto, es una de las cosas que hay poca gente que en las escuelas, cuando le hago esta pregunta, por la cosa de criterio de los chavales, ¿no? Un coche a 150 kilómetros por hora, ¿qué parte del coche va parada? Pues lo que está en contacto con la carretera. La parte de la rueda que está en contacto con la carretera, esa va parada, porque si no ya deslizando, o sea, es una evidencia, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Que la parte del coche y la parte de la locomotora, ya vamos a lo que decías, la parte de la locomotora y la parte del coche, que está parada a 100 o a 30 o a 20, digo 150, por impresionar un poco más a los chavales, ¿no? Por esto, ¿no? Pero a cualquier velocidad, la parte que va parada es la que está pegando al suelo. ¿Eso va parado? ¿Eso estáis todos de acuerdo que va parado? Creo que no hay ninguna duda, ¿no? Porque si no deslizaría. Entonces, pues ahí tienes que ver, pues ya ves, tú la adherencia que tienes en rueda-carril, entre rueda-carril, pues es la misma que si estuviera parada. Entonces, pues tú para mover una rueda, por decirlo así, con el freno echado, pues claro, te da igual tener 10 ruedas para el mismo peso que tener una. Te da igual, la adherencia sería igual. Eso es así, ¿no? Te da igual. Y entonces, pues si te da igual, pues bueno, ¿por qué no es así? Bueno, es que después hay que decir, es que tú para poder mantener la carretera o la vía, en la carretera tienes que poner un límite de peso, pues no sé si es 1 tonelada o 2 toneladas o 3 toneladas o 5. Y en la vía, pues en alta velocidad están fijadas como máximo 17 toneladas por eje, o sea, 7 toneladas por rueda.
porque si no la vía seguía, no se podría mantener, pero que efectivamente la situación es así, o sea que tú puedes tener, pero es que no, por las condiciones de vía no puedes superar las 17 toneladas. Y la otra cuestión que preguntaba, ¿cómo es posible con tan poca superficie? Bueno, la otra... ahí el secreto es que, como decimos los que andamos con eso, decimos el secreto del MU, que es la adherencia. Y entonces la adherencia es lo que denominamos adherencia, es que si tú tienes una tonelada, una tonelada, por decir algo, 1000 kilos sobre un punto, pues y tiras de él, salvo que no se clave, porque si se clava ya se cambia todo el rozamiento. Si no se clava, tú tienes de un punto y tienes el peso por el rozamiento, es la fuerza que tienes. O sea que el hecho de que la superficie sea grande o pequeña depende fundamentalmente de la dureza de los materiales. No hay otras circunstancias. Muy bien, bueno, pues joder, yo es que no creí que era... ya es muy tarde, ¿no? Bueno, pues oye, esto es el banco de pruebas de Múnich, donde llevamos los coches a ensayar, y aquí quiero deciros que, bueno, como estamos contando historias, pues hay que contar las historias. Cuando estábamos haciendo pruebas, en este mismo banco estaban los bogies del ICE y del de Aston, del TGV. Y entonces el jefe de banco para a 450 kilómetros por hora. Y le digo, hombre, ¿pero por qué no subes? No, es que ya esto ya no puede ser, pero bueno, y estos han estado ahí todos estos bogies. Dice, no, pero es que esos no hemos pasado de 450. Y entonces tratándole de explicar, digo, mira, discos de freno, son de acero, no hay nada que se pueda centrifugar. Al final, pues al hombre le convencí, y ya cuando pasamos se paró a 420, perdón, y entonces ya llegamos, subió a 40, 80, subía y paraba, y decía, oye, pero que es que tenemos que tomar datos, y que hemos venido de España aquí con todos los trenes, fíjate lo que nos ha costado, y tenemos que tomar datos, manténerlo por lo menos 3-4 minutos para esto. Y ya llegamos a 500, ¡pum!, y tiro otra vez, y le digo, hombre, y ya el hombre se dio cuenta que la cosa iba bien, y nos dejó a estar pruebas a 500 kilómetros por hora. Salimos en la prensa alemana. Aquí veis que el Talgo consigue los 500 kilómetros por hora, y lógicamente, pues no, os podéis imaginar, cuando tengo los 500 kilómetros por hora y ya las medidas hechas, lo primero que hice es llamar a España, y lo hemos conseguido, estamos en 500, os podéis imaginar. Pues oye, yo no sé, tengo que mirar a ver qué... Bueno, aquí estos son los ensayos en Alemania, que aquí en España no se podía pasar de 300 en aquellos momentos, y entonces llegamos, por las vías de Alchamar, llegamos a los 356, eso los tengo muy grabados, y bueno, pues lo voy a contar, ¿eh? Estamos en 356 y nos vienen, porque claro, hacíamos los ensayos y estaban todos los técnicos de los ferrocarriles alemanes siguiendo los ensayos en el tren. Y cuando llegamos a 356, pues vienen y entonces se podía tomar champán en los trenes, ahora ya no. Entonces con champán y tal, esto es una maravilla, esto es una tal, y me vieron a mí un poco así tristón, y me dice, yo estaba tristón por otras cosas, porque lo había pasado muy mal hasta que habíamos llegado hasta aquí. Pero no por los alemanes, que nos han ayudado siempre, y gracias a los alemanes tengo que decir que nos han dado el gran apoyo. Y entonces, pues como nos felicitaban y tal, me dicen, Herr López, ¿sí mucho zufrieden? O sea, me dice, pero señor López, ¿qué pasa? ¿No está contento? Y claro, la salida que tuve, dije, hombre, sí, como no voy a estar contento. Y eso fue cierto, que es que 2 días antes habían hecho pruebas en España con el TGV y habían llegado a 357 kilómetros por hora. Y entonces pues se me ocurrió esa idea, decir, oiga, es que en España han llegado a 357 y nosotros nos hemos quedado en 356.
y me dice el jefe de pruebas alemán, que era el que mandaba la locomotora, claro, me dice, mire, les prometo que mañana vamos a hacer todo lo posible, menos manipular los aparatos, porque en ese aspecto la gente es rigurosa y tal. Y al día siguiente, pues llegamos a 360 kilómetros por hora. Y bueno, seguiría contando cosas, voy a ver si hay alguna así, un detalle que pudiera... Bueno, aquí este sí que me gusta. El consumo de energía creo que es una cosa que siempre vale la pena para que tengamos un poco idea del consumo de energía. Bueno, no vamos a dar más vueltas, sino que lo que quiero decir es que el consumo de los trenes Talgo, estamos en 5,82 gramos de gasoil por plaza kilómetro, que eso equivale a 0,7 litros a los 100 kilómetros. Entonces, en esta ocasión había una discusión de que los ferrocarriles franceses, el TGV, llegaba a consumir 11. Nosotros garantizábamos 0,7. Y claro, pues todo eso lo manteníamos, ¿por qué? Porque es el tren más ligero, está bien guiado, las ruedas van rodando y no tocan en pestaña, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto se demostró con esta situación. Bueno, y ahora ya para que os hagáis un poco idea, ya veis que es una forma de hacer propaganda de los ferrocarriles. Ya veis, 0,7 litros kilómetro a los 100 consumimos en el Talgo. ¿Cuánto consume vuestro coche? Pues todos están en 5 litros. Fijaros la diferencia. Y es que esto sí que había que... no sé, hay que buscar formas de decirlo. 5 litros. Y luego ya, pues bueno, si queremos hablar de aviación, el avión está entre el orden de 2 litros a los 100 kilómetros. Así por comparar. O sea, 0,7 en el tren, 2 litros el avión y 5 el coche de casa. Bueno, oye, yo de verdad lo tengo que dejar. Quería... solamente ya vamos con esto. Luis. Sí. ¿Puedes retroceder un poco la diapositiva? Una que aparece... ¿Esta? Esa, sí. Bueno, pues esta es la situación de los cambiadores en España. La azul es las vías de alta velocidad y las otras son las vías de ancho red. ¿De Sevilla, Huelva, no se habla nada o qué pasa? Bueno. Espera, un segundo nada más y ya te digo, ya porque lo traía preparado. Ahora te cuento. Te digo, una de las cosas que, el último tren que hicimos fue Berlín-Moscú, y aquí estaba el ministro, el presidente, y aquí estoy yo, en la inauguración. Bueno, pues yo participé en este asunto ya a pesar de que estaba jubilado, y me entregaron, el gobierno ruso me entregó la medalla de Agustín Betancourt. Agustín Betancourt era un ingeniero que en Rusia, es un ingeniero español que en Rusia se le tiene un respeto tremendo, tanto es así que para los avances tecnológicos dan la medalla de Agustín de Betancourt. Bueno, ya veis, para que veáis un poco idea, ya veis el hielo, y con todas estas condiciones de hielo hacemos el cambio de ancho. O sea que ni ellos mismos... Os contaría muchas cosas de esto. Bueno, hay todavía trenes que cambian los bogies. Levantan los coches y cambian el bogie con el hielo, lo cambian. Bueno, y ahora está el Abril, y estos son los trenes, el Abril, que es el primer tren de alta velocidad que va a tener, que se puede hacer los coches más anchos gracias a una patente, Talgo y yo mismo también, que se pueden hacer los coches más anchos y se pueden poner 3+2. Una cosa que parecía una tontería para el COVID ha venido de maravilla, porque al tener 3+2, si se le quita el asiento del centro se pueden llevar varios viajeros, mientras que de la otra forma solamente se puede llevar uno. O sea que es un tema que ha ido bien. Bueno, los tornos de foso, también quería hablaros un poco, tornos para tornear, bueno, pero que vendemos tornos, ya veis, os contaría cómo funcionan, tenía previsto, pero ya veo que ya no hay nada que hacer. Bueno, pues muchas gracias y ahí tienes lo que preguntaba.
Lo siento, me han quedado cosas por esto. Pero bueno, como me preguntabas si sabía que ibais a este tema, pues ahí lo tienes. Según me han contado, pero esto no es oficial, parece que el Ministerio ya ha analizado las alegaciones presentadas y en breve va a enviar toda la documentación a Medio Ambiente para que proceda a analizar y emitir en un futuro la declaración de impacto ambiental. Eso es todo lo que he podido. Esta persona que me ha dado esta información está muy metida en el Ministerio y creo que... ¿El tiempo cuánto es? ¿10 años? Yo eso sí que, ya te digo, yo ahí sí que ya no te puedo decir si pueden ser, hombre, pero algo es algo. Lo que sí que parece, sobre todo, es que parece que está definida la forma y que va a ser, pues, la alta velocidad, no va a ser una alta velocidad alta. Porque claro, si no hay la distancia entre estaciones, no está en condición, vamos, es corta, pues si no da tiempo a coger la velocidad, pues tampoco tiene sentido alta velocidad. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta? Venga. Venga. Sí, me llega preguntándome, ¿cuál fue la primera sede social de Talgo y su sede central cuando se fundó en el 42? Por José Luis Oriol y Goicoechea. La primera sede de Talgo, por los años 40-50 con el Talgo 2 y esa era. Sí, bueno, la primera sede de Talgo fue en Madrid, pero el ingeniero Goicoechea era vasco, y José Luis Oriol también era vasco, pero por decirlo así, se entramó la cosa en una farmacia que se conocieron los dos. Voy a decir, ¿cómo se ve el sitio de calle Montalbán 14? Casa Oriol, Montalbán 14. Montalbán 14, sí, allí yo estuve trabajando, pues fíjate, desde que me hicieron director hasta que nos trasladamos a Las Matas, pues 10 años. Debió ser sobre el 2000. El 2000, sí, el 2000. El 2000 la base de Las Matas empezó a funcionar en los 2000. Sí. ¿Más preguntas? No me extraña. Yo tenía previsto que, digo, bueno, cuando se haga alguna pregunta y creáis que lo he hecho bien, aplaudís y ya os marcháis. Pero es que no queremos que se vaya. Pero no, esto. Bueno, una cosa, he puesto aquí unos papeles porque siempre, en cualquier empresa, no se debe hablar, hay que vender. Y entonces os he puesto aquí estos papeles por si alguno de vosotros quiere comprar un tren. Y si quieren que sepa dónde acudir para comprar el tren. Vamos a dejar señalar Los que quieran, si quieren algo. Sí, ahora ya se podéis recoger, El que quiera. Sí, venga. Sí, dime. ¿Qué desarrollo tiene actualmente el motor de hidrógeno? Bueno, el motor de hidrógeno está funcionando. El más avanzado ahora mismo, Talgo lo va a poner en marcha para diciembre, enero. Estas cosas nunca se adelantan, siempre se retrasan un poco. Lo tienen bueno, yo creo muy bien enfocado, y está previsto que en enero ya haga el primer viaje. ¿Y aspecto de instalaciones qué cambio supone? Bueno, el hidrógeno es un producto que también, claro, necesita una tecnología segura. Pues claro, hay que guardarlo a 700 atmósferas. Tienes dos opciones, 700 o 250. Pero claro, a 250 atmósferas necesitas mucho volumen. Y entonces la tendencia es a 700. Y luego que también, pues si hay fugases es posible. O sea que tiene que ser una tecnología muy segura, y los avances que se den tienen que ser seguros para que vayan para adelante. Pero ¿tú crees que en el largo plazo pondrá por eficiencia y por contaminación y por todo eso?
Digo en el largo, ¿no? En largo plazo. Yo, mira, una de las cosas que insisto muchas veces es que hay algo que no tiene sentido, que se hable del hidrógeno y no se hable de aerogeneradores o de generadores de electricidad, porque claro, si tú el hidrógeno lo sacas del combustible, del gasoil, pues mal negocio es hecho. Y bueno, pues eso, el futuro que tiene, pues depende también de las centrales nucleares. Si hubiera centrales nucleares, seguro que el hidrógeno tenía un porvenir seguro. Así es la cosa. Muy bien, pues más preguntas. Yo quería hacer una preguntita. Venga. Sobre los trenes así antiguos de los que había el Talgo y eso. Aquí en Huelva quedan algunos para poder hacer alguna foto de recuerdo, porque llevo una página sobre ya, yo es que en Huelva creo que no, o sea, hubo bastantes, un montón de ellos en Zaragoza, vamos, en Zaragoza, no en Zaragoza, sino en un pueblo de Zaragoza. Y otros en Fuencarral, pero poco a poco los han ido desmontando y ya quedan los que quedan en Madrid y no sé si hay algo más por ahí. Vale. Sí, eso está bueno. O cuando se pueda, habrá que ir. Bueno, es un asunto que queda en la historia y ha sido triste el accidente que me he quitado la máscara, perdonad, me he quitado la máscara, pero me voy a poner distante. Que eso es, vamos a ver, el accidente que hubo en Galicia, eso finalmente fue porque se cogió más velocidad de la cuenta o... No, o sea, eso clarísimo fue el exceso de velocidad, eso está claro. Ahora, que después dices, oye, que la señal, en vez de estar después de la curva, que hubiera estado delante de la curva, pues no hubiera pasado eso. Entonces, claro, yo creo que la culpa es la velocidad. ¿Quién pone la velocidad? Desgraciadamente, en este caso era el maquinista, o sea, no hay vuelta de hoja, porque después en los sistemas de alta velocidad está el RTMS. El RTMS, ¿qué hace? Es que si el maquinista pone una velocidad más alta de la que está limitada en la zona por donde está, automáticamente le quita el mando y no le deja manipular al tren. El hombre muerto. Bueno, el RTMS y el hombre muerto. Eso es, que yo así te contaría una anécdota, pero es que ahora que me has recordado el hombre muerto. La primera locomotora de España que tenía, además de la señal, el hombre muerto, fue la de Talgo. Y cuando se lo estaba presentando al presidente de Renfe, le digo, esta es la primera locomotora que va con la indicación de hombre muerto. Y si se comete un fallo, pues pulsa así, se dispara y empieza el altavoz. Hombre muerto, hombre muerto, hombre muerto. Y me dice el presidente, dice, déjame 8 días. Pero él lo decía con una segunda, porque había cambiado de gobierno, y cuando cambian el gobierno cambian al presidente. Entonces por eso me dijo, él dice, oye, déjame 8 días. El hombre muerto es para si hay un fallo, el maquinista o se marea o lo que pasa. La máquina es totalmente automática. Y el RTMS pues es un sistema de tal forma, así por ejemplo, rápidamente, que yo cuando queréis, que yo me aguanto hasta la 1 de la mañana, pero si queréis nos marchamos. Entonces, el RTMS, para hacernos una idea, tú imagínate que los trenes a 300 km por hora, un tren normal, para en 5 kilómetros. Más o menos, vale, te voy a dar así cifras. Pero mira, ese día está lloviendo. Y si está el carril mojado, en vez de 5 kilómetros, necesita 7. Entonces, el RTMS te lo calcula todo. Y entonces, si el maquinista, cuando va conduciendo, no se da cuenta de que está lloviendo y se pasa y no empieza a frenar a los 7 kilómetros, pues antes de llegar a los 5 ya le ha quitado el mando y ya no sirve para nada el maquinista.
automáticamente manda la parada según está programado. Ese es el RTMS. Y el hombre muerto, pues si tiene un mareo, si no mueve un pedal, si no mueve, es un sistema de que tú, cualquier elemento de la locomotora, si lo mueves, pues va contando el reloj, por decirlo así. Pero si tú pasas 45 segundos sin mover un elemento, te salta el hombre muerto y te manda y te frena automáticamente el tren. Es así, en rasgos, ¿cómo explico? ¿Más cosas? Venga. Sí, ¿ya se conoce a Alejandro Goicoechea? Sí. Al inventor. Sí, le conocí. Sí, igual como mi viejo amigo Miguel Cano, que lo conocí mucho. Sí, pues sí que lo conocí. Miguel Cano, Miguel Cano Luzzati, es que por cierto, teníamos que haberlo nombrado al empezar. Lo que pasa es que después hemos empezado con estas cosas. Teníamos que haberle nombrado. Miguel Cano Luzzati era de las personas, pues cómo decirte, que más han ayudado al ferrocarril, que más han hablado e informado del ferrocarril, por tanto, y que también, pues hombre, él era de Sevilla y aquí tenía muchas uniones con Huelva. O sea que yo le recuerdo con todo cariño y el máximo afecto. ¿Más cosas? No, eso era la referencia a don Miguel Cano López Luzzati, que es verdad, que fue nuestro padrino y gracias a él le conocimos a ti y la verdad que... Sí. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Aquí va a venir una azafata preciosa, muy guapa. Esto es como recuerdo ya. A don José Luis López Gómez por su extraordinaria labor dedicando y colocando a España en uno de los referentes de los españoles, de los ferrocarriles españoles en todo el mundo, a que el Club Ferroviario de Huelva honra como en nombrarle socio de honor. Hombre, pues muchísimas gracias. Y contar por mi parte todo lo que pueda hacer y todo lo apoyo. Muchísimas gracias. Es otro detalle. Pero es que... La carabela de un símbolo de aquí de Huelva, ¿no? Bueno, no porque están por ahí, y sino también que echando por tierra muchas cosas también, ¿no? Porque encima es que vamos a dejar los ingleses, ¿no? Que también fueron los que no dejaron un indio vivo y si no salen ellos buenas cosas. Bueno, pero es que a mí, una de las cosas que me da pena es que no soy capaz de escribir documentos, o sea, pues que me lleva muchísimo tiempo. Por eso me gustaría gente que sepa y que quiera y que le guste escribir, que escribamos la historia real de España. Y es que siempre la están escribiendo los ingleses. Y entonces, pues claro, cada uno pues piraba a casa. Que ahora estamos comprobando que están tirando toda la historia. Claro, así es la historia. Ellos están quedando con lo bueno de la película. Y no dejaron uno. Y ellos no dejaron ninguno. Ya ves. Pero a mí lo que me sorprende mucho es que los que viven no se den cuenta de lo que fue. Pero bueno, es que... bueno, pues muchas gracias. Al Club Ferroviario de Huelva, a don José Luis López Gómez, por su generosidad hacia el Club Ferroviario de Huelva en su primer encuentro ferroviario. Reciba nuestra mayor gratitud. Es un gran honor contar con su presencia impagable solo por la amistad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y perdona, una anécdota que tenía por ahí que se me ha olvidado, pues que cuando llevaba con el extraperlo, llevaban en uno de los trenes, pues saliendo de Madrid, ¿para qué era? Vamos, y llevaba un conejo para un familiar. Y el policía, cuando le dice, oiga, ¿pero qué lleva usted ahí? Pues claro, de contrabando. ¿Qué lleva usted ahí? Y le dice el buen hombre, dice, pues un violín. Y le dice el policía, dice, porque el hombre pues tampoco se lo quería quitar, ¿no? Pues dice,
Pues tápenle las clavijas porque se le ven las orejas.